Bienvenidos al Revenue Podcast. Este es el espacio donde exploramos cómo crecen las empresas B2B. Conversamos con personas que han recorrido un camino lleno de experiencias valiosas y que hoy están dispuestas a compartir lo que les ha funcionado para escalar con foco y estrategia. Si estás buscando herramientas, ideas y tácticas que pueden aplicar mañana, estás en el lugar correcto. Hola a todos, ¿cómo están? Muy bienvenidos. Hoy día nos acompaña Jorge Ávila, Head of People and Culture de Envíame, empresa de tecnología que ha marcado presencia en el ecosistema logístico de la región. Jorge es psicólogo y cuenta con un diplomado en gestión estratégica de recursos humanos de la Universidad de Chile. A lo largo de más de 15 años de trayectoria ha desarrollado una sólida carrera en gestión de personas, consultoría y liderazgo en transformación cultural, aportando tanto en corporaciones como en startups y consultoras de recursos humanos. Con experiencia en selección, desarrollo y organizacional y gestión del cambio, Jorge se ha consolidado como un referente en construir equipos de alto desempeño y culturas organizacionales orientadas al crecimiento sostenible. Bienvenido, Jorge, a Revenue Podcast. Qué rico tenerte acá. Un placer para mí estar acá, un halago. Muchas gracias por la invitación. Ujú. em, y nada, sobre todo entusiasmado y esperando que desde la humildad de lo que uno ha aprendido y ha explorado, poder como agregar valor a las personas que van a mirar el podcast. Y estamos felices de tenerte, porque hace mucho tiempo que no tenemos un invitado, la verdad es que eres el primero, ¿no? Para serte sincero, que nos va a ayudar a entender bien eh, cómo vamos a construir equipos, cómo vamos a consolidar cultura y cómo vamos a buscar ese talento que tanto nos cuesta y que tan importante es las personas. Las personas y cómo llevamos a esas personas a liderar equipos, cómo también esas personas se desarrollan en los equipos, sobre todo en el ámbito transversal, no solamente en revenue. Así que yo creo que este episodio va a ser muy potente para muchas personas. Agradecemos a Pulso Capital por acompañarnos y apoyarnos en esta segunda temporada del Revenue Podcast. Pulso Capital es un news tech líder especializada en entregar información estratégica dirigida a altos ejecutivos y tomadores de decisión en Latinoamérica. Gracias a Pulso Capital por apoyar el Revenue Podcast y por impulsar el crecimiento de comunidad B2B en toda la región. Y quiero partir por la primera pregunta. Em, ¿Cómo vamos a generar esa cultura para que genere resultados? ¿Cuál para ti es el fundamento cultural para poder generar esos resultados que tanto buscamos? Sí, mira, digo, potente pregunta y muy pertinente también. Yo antes de responderla quisiera partir definiendo cultura o qué vamos a entender cuando estemos hablando durante estos minutos de cultura. Básicamente en cultura y talento de Envíame, nosotros, digamos, la filosofía que está detrás de lo que hacemos, somos personas bien pragmáticas, bien de hacer realidad las cosas, pero tenemos una influencia desde la filosofía que tiene que ver con dos, dos personas que son bien referentes en temas relacionados con las personas, la cultura y las organizaciones. Uno es Gustavo Racetti, que es un argentino radicado en Estados Unidos, creador, entre otras cosas, de una organización consultora muy interesante llamada Fearless Culture, que creó varios libros también, como el Remote No Distance, que es un libro que estuvo bastante en boga durante la pandemia porque abordaba la cultura desde lo remoto, y también fue creador de un mapeo cultural que se llama Culture Design Canvas, que es una forma de mapear tu cultura actual y la deseada dentro de un contexto de una hoja. Entonces, muchas de las cosas nosotros las adaptamos a la realidad de Envíame, pero muchas cosas desde lo filosófico, si es que hay alguien que nos ve después y está interesado en investigar o profundizar un poco, uno de nuestros referentes es Gustavo Rossetti y otro de nuestros referentes es Brené Brown, que es una básicamente académica norteamericana que sobre todo ha profundizado, entiendo que ella es trabajadora social de profesión y sobre todo ha investigado por muchos años temas como la vulnerabilidad, el coraje, la vergüenza, la valentía y cómo esto se linkea con la creatividad y con la innovación. Entonces, desde estos dos, como referentes en el fondo, cuando nosotros hablamos de cultura, lo vamos a abordar desde una forma bien práctica y sencilla, que me gusta la definición de Gustavo de cultura, que es básicamente, ¿qué es cultura? Bueno, es la forma en la que hacemos las cosas aquí, digamos, es nuestra forma de hacer las cosas. En el caso de Envíame, la cultura básicamente es al estilo explorador, lo que los exploradores, como lo hacemos los exploradores, y que eso debiese ser, en esencia, distinto
a cómo se hacen las cosas en otras organizaciones. Entonces, en el fondo esta cultura, que es la forma en la que hacemos las cosas aquí, la razón de ser de esta cultura o el sentido que debiese tener tiene que ver con servir como un amplificador dinámico tanto de la estrategia del negocio como de los objetivos del negocio. Entonces, volviendo a tu pregunta, que es básicamente cómo generamos una cultura para generar resultados, yo creo, desde mi experiencia, que básicamente esto se logra desde el diseño intencionado de la cultura que necesitas para tu organización, para que sirva de amplificador de la estrategia y de los objetivos del negocio, y no dejar que la cultura se cree por defecto en el fondo, sin tener una dirección clara. Entonces, la palabra clave yo creo que sería en este caso intencionar la cultura. Creo que eso es, y en el fondo, yo creo que ahí está la clave, ¿ah? Oye, muy potente lo que estás diciendo, porque intencionar una cultura hacia los resultados, al menos que vayan a generar resultados, suena súper lógico, pero en la práctica no es tan así. En la práctica, generalmente uno se enchufa a un equipo, se enchufa a una forma de trabajar y la cultura se va como chorreando para el lado y la gente generalmente absorbe la forma de trabajar y no se le destina el tiempo ni la energía que se le debe. En ese sentido, creo que es muy interesante lo que dices tú, que hay que intencionarlo desde el día uno. Lo que yo he visto harto, y no sé si estáis de acuerdo conmigo, es que he visto muchos founders, ¿no es cierto?, que tienen una forma de trabajar. Y esa forma de trabajar, que me gustó esa palabra de forma, porque creo que la cultura es la forma de trabajar, efectivamente. La había definido en alguna meta, alguien lo definió en algún minuto como el conjunto de valores dentro de una organización y pues, la forma de trabajar es mucho más práctico. Volviendo al punto que siempre he visto founders trabajar de una manera y eso chorrea, es como una membrana, ¿no es cierto? Y a veces es bueno y a veces es malo. Y como founder o partiendo de una empresa, no necesariamente estás enfocado en generar cultura, estás enfocado en generar resultados. Entonces, me parece súper, súper importante e interesante lo que estás diciendo. Sí, yo creo que en realidad cuando no intencionas la cultura, lo que sucede es que igual se construye una cultura, solo que es muy poco probable que se desarrolle la cultura que va a intencionar como amplificador a tu negocio. Y estoy muy de acuerdo con lo que tú dices, finalmente un founder o un conjunto de founders tienen una impronta y esa impronta, lo quieras o no, chorrea como cascada a las lógicas de funcionamiento del resto de la organización. Y eso replica las cosas que puedes hacer bien y en las que destacas, pero también puede amplificar aquello que son áreas de mejoras en ti. Entonces, es importante un proceso de introspección y yo creo que siempre es preferible hacer conscientes de las características que nos destacan y de nuestras áreas de mejora para intencionar la cultura en una dirección específica a la que le conviene también al negocio. Entonces, me parece que eso es un sello de las organizaciones también, como Sí. esta impronta del founder o de los founders. En el caso de Enviame son 3 co-founders. Claro, ese sello creo que es demasiado importante para darle identidad y sentido de pertenencia a las personas que trabajan en la organización. Y hay una cosa que, o sea, yo lo entiendo perfectamente, pero lo que me ha costado tratar de entender o plasmar es cómo eso puede ser transversal a todas las compañías que quieren vender más. Las compañías que quieren vender más. ¿Cómo buscamos una cultura que esté enfocada en vender más? O al menos en la área comercial, el área de revenue que busca vender más. ¿Cuáles serían para ti esas competencias o esa forma de trabajar que dices tú que se aplica más a estas áreas? ¿Cuáles serían para ti como qué diríamos identificar ahí? Ese es como, yo tengo mi visión, ¿ah? Pero para algo estáis tú acá, para darnos un complemento de lo que hablamos en Review en general. O sea, Sí, claro. Mira, yo creo que es súper importante, primero que nada, identificar cuál es la cultura que tal vez se ha co-construido o se ha construido eh, per se, aunque no la hayas intencionado, es decir, intencionar, preguntarnos y respondernos quiénes somos hoy como organización, bajo qué lógica, creencias tomamos decisiones, qué tanto nos arriesgamos o no, es decir, qué tipo de organización se ha construido por defecto hasta hoy, y a partir de ese punto generar los cambios que intencionen las cosas en la dirección
que tú necesitas o que la organización necesita. Entonces, respecto de esto, con todos los matices que pueden haber distintos, porque es súper interesante esto, las organizaciones que han logrado un súper mega branding cultural potente. Yo tengo amigos que no saben qué día estoy de cumpleaños, pero saben la lógica de la cultura de Netflix, por ejemplo, o saben las características de la cultura de Spotify. Estoy hablando de ingenieros, personas que no se dedican a la cultura, pero hay muchas personas y cada vez más interesadas en estas culturas que llaman la atención y trascienden, la cultura de Amazon, etcétera. Entonces, yo creo que cosas que hay que intencionar y hay que considerar para aumentar en el fondo las ventas tienen que ver con una lógica en la que la cultura avance en claridad, por ejemplo, en transparencia e involucramiento, es decir, todos o la gran mayoría de la organización debería entender cómo funcionamos como negocio, cómo generamos ingresos y cómo lo que todos hacemos desde nuestro rol, o si es un partido esto, ¿verdad? Como desde nuestra posición en el equipo, tiene importancia, impacta en el negocio y hay que considerarlo en la toma de decisiones diarias. Yo creo que el sentido, en el fondo, de la razón de ser de nuestro rol y entender el negocio es algo que ayuda sin duda a mejorar los resultados. Y algo que me llama la atención de envíame positivamente y es algo de lo que sentirnos orgullosos. Nosotros una vez al mes tenemos una reunión que es, digamos, una reunión donde el área de productos comenta sobre todo las actualizaciones, el Product Launch Review, es decir, lo que viene, lo que hicimos este mes, etcétera. Y en esa reunión cada vez veo que participan más miembros de la organización. Y se está convirtiendo en una reunión abierta para quien dentro de la organización con curiosidad entre y ¿Cualquiera entienda puede en qué entrar? estamos. Cualquiera, sí, sí. Hay, o Ah, sea, vi mira. como alrededor de 80 personas invitadas en la última reunión que vi y vi que éramos un grupo muy grande de personas. O sea, hasta a mí desde la cultura me interesa saber en qué estamos como negocio, cuando en realidad yo Mm. desde lo que hago en el fondo, estratégicamente sí es, creo yo que es súper necesario que yo esté como conectado con las actualizaciones y me parece extraordinario impulsar que la mayoría de la organización sepa en qué estamos respecto a actualizaciones, el valor que le estamos agregando a nuestros clientes y cómo el que levanta la mano en operaciones, el soporte, etcétera, levantando un requerimiento de algún cliente, puede ver también cómo eso después de un tiempo se convierte en un upgrade, en una actualización. O sea, cómo haber levantado la mano y haber señalado que había una oportunidad de mejora en un tiempo más, después de una o varias sprints, se convierte eso en un salto significativo que mejora permanentemente la calidad de servicio que otorgamos a nuestros clientes. Entonces, Mm. yo creo que ese es el foco y eso a veces, muchas veces cuesta. O sea, suena bonito en el fondo, pero intencionarlo a veces es difícil. Mm. Oye, y cuando intencionamos ciertos como cargos que estamos buscando, porque eso es lo difícil hoy día que yo estoy viendo, o sea, bueno, en realidad es muy difícil tener claridad de un cargo en específico, ir a buscar a esa persona para ese cargo. ¿Cuáles serían los pointers ahí? ¿Cómo encontramos a la persona adecuada a lo que estamos buscando? Sí, mira, yo creo que en primer lugar, lo que nosotros tenemos que tener claro como organización es este mapeo cultural, este bosquejo de qué tipo de talento es el que nos suma valor a nosotros como organización. Y una vez que tenemos eso definido y explícito para todos y todas, en el fondo, nos va a ser mucho más fácil llegar al mercado a buscarlo y cuando lo tengamos al frente, encontrarlo e identificarlo. Y, perdón, ¿y eso es que actitudes, es valores como ser humano? ¿Qué serían esas cosas? Sí, yo creo que son una serie de elementos culturales que van aterrizando o volviendo pragmático y medible lo que tú esperas del talento que ingresa a la organización. Por ejemplo, en el caso de Envíame, nosotros nos definimos como exploradores. Quienes trabajamos en Envíame somos exploradores. Y hemos ido avanzando en la bajada de este concepto para que todos entendamos lo mismo. Entonces, por una parte, hay un mapa conductual de competencias transversales, que en nuestro caso son 5, que son las que en mayor o menor nivel debiésemos tener desarrollados quienes ingresamos a la organización y bueno, el mayor o menor nivel de desarrollo tiene que ver con la posición,
con la familia de cargo, en la que se forma este perfil, etcétera. Entonces, ahí tenemos elementos que podemos medir en qué tenemos al frente. Por otro lado, tenemos este tema más actitudinal de lo que implica ser un explorador en el fondo, y en nuestro caso eso va muy conectado con nuestros valores culturales en el fondo. La actitud de Mm, alguien se hace realidad o la visibilizamos sobre todo a partir de la actitud, de la actitud. Nosotros buscamos una actitud que es la actitud exploradora, por ejemplo. la actitud es todo. Ujú, ujú. ¿Estás de acuerdo en esa afirmación? Estoy de acuerdo, ¿Y estoy totalmente de cómo, acuerdo con eso. y cómo detectamos esa actitud que buscamos en una entrevista, por ejemplo? Sí, mira, nosotros, bueno, traducimos la actitud, entendemos la actitud como la postura mental y emocional en la que elegimos enfrentar la vida al final. Nuestra actitud tiene que ver o nos diferencia a ti y a mí frente al mismo estímulo. Entonces, lo que nosotros hacemos, sobre todo a través de las entrevistas por competencias o de metodología STAR, ¿verdad? Que tiene, es identificar la actitud exploradora traducida en el fondo eh, a el match que podemos encontrar con los valores culturales que tiene Envíame, que básicamente, por ejemplo, son tres. Y son valores muy orientados a la acción, los que nosotros hemos establecido en la organización, y han sido co-construidos con el resto de la organización. Uno es, por ejemplo, ser valientes y ágiles, reconocer el miedo, pero evitar que el miedo evite que tomes la decisión o que avances como tienes que avanzar. La vulnerabilidad, el ser auténticos como una forma de agregar valor respecto de innovar y crear. Y también el pensamiento crítico, como ser capaces de desafiar nuestros límites o desafiar la realidad que vivimos pensando en mejorarla. Entonces, al final, lo que sucede es que uno, cuando habla del mundo, más que del mundo, muchas veces habla de su visión del mundo. Digamos que nunca dejamos de ser nosotros mismos, y cuando uno es experto o es súper meticuloso en la experiencia de llevar a cabo entrevistas, por ejemplo, le es fácil identificar en el discurso de la otra persona las actitudes que esconden lo que está diciendo. Porque al final, cuando tú estás respondiendo una pregunta concreta, aparte de responder esa pregunta concreta, estás mostrándole al mundo quién eres tú y cuál es tu visión, cuáles son tus creencias, cuál es tu actitud, cuál es tu disposición y cuáles son tus emociones. ¿Y cómo? Ya, si te sigo bien, ya, si te sigo bien, en el fondo es percibir, pero entender a través de una serie de preguntas en la entrevista si es que esa actitud va en línea o en la frecuencia que nosotros estamos buscando. O sea, es como, pero igual es como sacar la foto, ¿no? O Tal hay cual, una, sacaré la sí, foto, ¿no? tal Porque, a ver, cual. espérate, yo saco la foto, yo no voy a, no, en juicio. En juicio cuando entrevisto a alguien y me toca entrevistar a estas personas, sobre todo en las áreas de venta, y, porque son las áreas que son, te diría que donde el role playing en realidad importa mucho. Importa mucho porque ellos trabajan con prospectos, clientes y evidentemente las personas en ventas tienen que estar relacionándose constantemente, pero en un entorno de la venta. Y detectar problemas, dolores, escuchar mucho, hacer las buenas preguntas para llegar con soluciones. Entonces, en eso yo ya tengo, como quien dice, canas, ya tengo años de circo. Entonces uno va como madurando estas cosas, uno las esto es súper subjetivo lo que te digo, ¿ah? No sé si esto la ciencia te lo mide, pero uno ya va dándose una idea con quién está conversando enfrente y más o menos dándose cuenta que la actitud de esta persona es la adecuada o no. ¿Hay una forma de que eso se pueda traspasar a alguien que no tiene tanta experiencia entrevistando o que busca esa actitud? eh, o es más un tema de que tenemos años aquí y ya sabemos un poco cómo detectar esa actitud? Sí, yo creo que, bueno, tener experiencia en entrevistas es algo que ayuda, pero yo creo que sobre todo lo que ayuda es lograr bajar esta actitud a conductas específicas, por ejemplo, porque muchas veces nos quedamos en la intuición de como yo estoy buscando cierta actitud, esta persona la tiene, ¿sí? ¿Y qué actitud es la que tiene? Porque como que no tengo tan claro cómo traspaso a otra persona esto que estoy entendiendo por actitud. Entonces, una vez que
se escribe y existe, yo creo que es mucho más fácil encontrarlo. Ahora, en general, la metodología que nosotros usamos para entrevistar a los candidatos es la metodología STAR, que básicamente STAR es un acrónimo de situación, tarea, acciones y resultados. Evitamos las preguntas especulativas y más bien vamos a las situaciones que el candidato o el talento ha vivido a lo largo de su experiencia laboral, en estudios, etcétera, para ir viendo e identificando su modo de actuar ante alguna situación específica, las tareas que tú asociabas a ese incidente o situaciones específicas, qué acciones, decisiones, actitud, conductas tuvo y cuál fue el resultado. Entonces, a partir de este ciclo, en la entrevista, nosotros, aparte de ir conociendo la habilidad resolutiva que pueda tener alguien, por ejemplo, estamos identificando también su actitud. Y eso nos va dando el input que necesitamos para tomar una decisión posterior en el fondo, Ya. ¿Y se puede cuantificar eso? O sea, tú justamente. puedes darle como una nota al Puedes tener una rúbrica. situación. Mira, Ujú, está ujú. súper bueno ese método, fíjate, yo no lo conocía. Porque en definitiva yo hago role-playing, o sea, uno hace role-playing, y ese role-playing podría ser, se podría decir que más que role-playing es qué te ha sucedido en el pasado y cuál fue ese role-playing, ese en definitiva. Claro, Eh, nosotros tenemos como en nuestros procesos tenemos un fuerte foco en la determinación de la capacidad técnica que pueda tener alguien para un cargo específico comercial, de desarrollo o de lo que sea, y por otro lado usamos más que nada la metodología STAR para ver el match con las competencias transversales que tenemos en Envíame y con este tema actitudinal o de ser explorador. Y evitamos salir de la especulación, porque claro, desde los estudiosos de estos temas, la especulación siempre invita a fantasear con, es decir, qué tipo de preguntas evitamos o quiero yo que debiesen evitar quienes entrevistan a candidatos. Imaginémonos que frente a ti a alguien se le cae una billetera con dinero y tú ves esa situación. ¿Qué harías ante esa situación? Bueno, esa situación especulativa, lo más probable es que invite a que las personas, desde el sentido común, diga, bueno, yo tomo las billeteras y se la devuelvo a esa persona, porque todos sabemos que sería súper incorrecto para un contexto de entrevista psicolaboral decir, no, yo me la meto al bolsillo y me voy corriendo a mi casa. o lo Entonces, puedes decir perfectamente, eso es lo no, que no quedaste en el trabajo. claro, no, no, lo más probable es que siga buscando trabajo. Entonces, yo creo que lo que hacemos es poner acento sobre todo en la historia de vida, de experiencias laborales en las que ha estado este talento, esta persona que tenemos al frente, para saber desde las especificaciones de lo que nos narra, cómo reaccionó, qué decisiones tomó, cuál fue el resultado, cómo se sintió emocionalmente durante ese camino, porque hay una cosa clara para nosotros, por ejemplo, en las startups, que este caminante no hay camino, se hace camino al andar, hace mucho match con el tipo de talento que queremos, entonces, o que necesitamos más bien. La adaptabilidad al cambio es una de nuestras competencias transversales, porque muchas veces, básicamente, una cosa estratégica es que no hay camino, hay que hacerlo, y si es que tú de repente eres una persona acostumbrada a un funcionamiento súper estructurado, súper lógico, súper pauteado, ¿verdad? Tal vez, eh, a no ser que te relajes o te sueltes un poco o quieras explorar esta como adaptabilidad, esta flexibilidad, a lo mejor también no te va a costar un montón adaptarte a una organización como una startup en la que permanentemente las cosas cambian, digamos, y Sí, a po, veces sí, cambian van cambiando. significativamente. Sí, sí. Y yo creo que la gente le tiene pavor al cambio. Yo creo que la gente que trabaja en startups ha de alguna manera se ha blindado de ese temor. ¿Ah? Yo creo que es otro tipo de animal, trabajar en un emprendimiento. Pero después ahí está todo el tema de cómo te vas de una startup a una scale-up y quizás ahí los perfiles, las personas, las competencias son distintas y que tienen que evolucionar en el camino. Y eso va, a ver, ahí te tengo otra pregunta en relación a eso. En tu rol actual, y obviamente gran parte de tu trabajo vinculado con liderar estos procesos de transformación cultural, ¿qué elementos considerarías tú que son esenciales para gestionar ese cambio en equipos que están en constante crecimiento y cambio? Y sobre todo, cuando hay una presión de tener resultados.
Sí, yo soy un convencido de que sobre todo lo que se repite como constante que no hay que olvidar es varios elementos. Podríamos decir que claridad siempre, sumar claridad, sumar y avanzar permanentemente en la comunicación transparente de información, eh, y sobre todo en agregar sentido. Fíjate que una de las mayores resistencias de nosotros las personas ante los cambios tienen que ver con la dificultad que podamos tener en encontrarle sentido y lógica a ese cambio. Si yo vengo, o sea, paradigmas anteriores tenían que ver con liderazgos en los cuales tú tienes que hacer esto. ¿Por qué lo tengo que hacer? Porque yo lo digo y soy tu jefe, por ejemplo, ¿sí? Esa lógica de jerárquica, digamos, va de salida Me hiciste acordar de de Darth varios Vader. jefes, ¿no? No, no, O Darth sea, Vader, de Darth Vader. porque yo soy tu Yo soy tu jefe. padre. Claro, porque yo soy tu padre. Entonces, en el fondo, si nosotros queremos que nuestros equipos se comprometan con procesos de cambio, yo creo que es sine qua non, es indispensable que entiendan el sentido y la razón de ser de esos cambios, porque es la única forma en la que sumemos participación, sumemos involucramiento y podamos eh, ágilmente o con rapidez rectificar hacia una nueva dirección. Entonces, yo creo que la gran clave, y en donde también de repente una empresa más tradicional o corporativa, entonces tiene dificultades, es en este agregar sentido al trabajo, en entender la lógica que opera debajo de un cambio. Y eso es lo que a mí me permite decir, eh, vale, puedo incluso no estar de acuerdo, pero entiendo el sentido y me sumo. Veamos cómo nos va. Pero el ser humano, digamos que es difícil que se comprometa y avance en algo, más si está sometido bajo presión y qué sé yo, es difícil que uno se involucre y decida participar en un cambio ante una situación que no entiende ni por qué se da, ni cuál es la razón de ser, ni cuál es el sentido que tiene. Va a ser súper difícil. Y ahí es clave la comunicación, encuentro yo, ¿no? O sea, queremos agradecer a Samu AI por apoyar esta temporada del Revenue Podcast. Samu es una plataforma Revenue Intelligence que con inteligencia artificial registra, analiza cada interacción de vendedores con sus clientes. Esto permite completar automáticamente información en el CRM y dar gerentes una visión clara de lo que realmente ocurre en el pipeline. Además, ofrece insights prácticos para potenciar el coaching y ayudar a construir equipos de ventas más efectivos. Gracias nuevamente, Samu, por ser parte del Revenue Podcast. ¿Y dónde pasa la comunicación? Generalmente en reuniones. Hoy en día la comunicación está en las reuniones, pero ¿cómo podríamos hacerlo de una forma distinta, que no sea la reunión, para que no generemos esa cultura de la reunitis, ¿no es cierto? De una reunión para todo, para comunicar las cosas. O sea, eh, ¿qué otros formatos podemos comunicar esas cosas para que se le haga sentido a las cosas? ¿Qué recomendación de ahí tú? Es una buena pregunta, ¿eh? Es Es que no una. es fácil. No, no es Te estoy fácil. poniendo en el peor Sí, lugar, sí. porque yo siempre he pensado, ya está la reunión, que está la semanal, ¿no es cierto? La reunión de la semana que tú siempre tienes, que es como para ver las cosas la meta, cómo ir contra la meta, cuáles son las cuellas de botella, las nuevas oportunidades y todo, pero durante la semana pasan cosas y a veces uno no le encuentra sentido a lo que las cosas que están pasando. Quizás ese semanal tampoco es suficiente. Entonces, yo siempre me he puesto a pensar estas expediciones que hacemos con los equipos también hace que se afiaten, pero también les haga sentido lo que están haciendo. Pero uno no puede salir todos los fines de semana o todas las semanas a hacer esas cosas. Ujú, Entonces, ujú. no sé, yo llego a la conclusión de que al final hay que trabajar con personas que le hace sentido el lugar el lugar donde está trabajando. O sea, no solo las acciones, eh, que tengan sintonía con las personas y el propósito de la empresa. Yo creo que es súper difícil detectar eso. Acabamos de hablar de las actitudes, de detectar actitudes y los valores culturales que uno establece como identidad dentro de la organización. Pero pucha que es difícil encontrar, como que sintonizar con personas que le encuentren sentido a las cosas que uno hace, sobre todo cuando uno está iniciándolo dentro de la empresa. O sea, quizás es más fácil más adelante, ya con el hecho de que están trabajando en equipo. Eso podría ser quizás más fácil, pero acá hay de enseñar algo súper importante, ¿eh? Mm, Y efectivamente, encontrarle el sentido a las cosas
es lo que va a hacer que es la gestión del cambio en pro de generar resultados. Eso no lo había pensado nunca, fíjate. Sí, yo creo que si tú quieres involucrar a equipos, si tú quieres comprometer, porque también está esta lógica de como, justo ayer lo estaba hablando con un líder de Envíame, pero está esta ¿De lógica es que yo compromiso? necesito que tú te comprometas, claro, que tú te comprometas, que tú te camisetees. Y claro, hay cosas que son consecuencias de actuar de cierta forma, pero no se pueden exigir realmente. O sea, a mí no me, es como exigirle a alguien, es que yo te exijo que me ames, en el fondo, como, más bien eso es una consecuencia em, de un actuar, digamos. Y en ese actuar yo veo como un elemento clave el dar sentido al trabajo, a la lógica que tiene, a la importancia que tiene, al impacto que tiene lo que yo hago. Creo yo que es la forma de poder como involucrar a las personas. ¿Y cómo se balancea eso? Porque, espérate ya, darle sentido al trabajo para poder gestionar el cambio en pro de resultados me hizo todo el sentido, me dio una gran lección. Si me puedo llevar algo de este podcast, es eso. Pero ¿cómo balanceas eso con el rol de la persona, con las funciones, lo que tiene que lograr? Y finalmente, si tú lo piensas, o sea, esto es lo que yo siempre he puesto en mi cabeza, es que alguien tiene un rol dentro de una compañía y tiene un objetivo y tiene ciertas funciones que cumplir. Y entonces hay un compromiso detrás de todo eso lo que tiene que hacer. ¿Cómo balancea? Bueno, está fuera de lo que es el día a día, lo cotidiano, que oye, tú tenés que cumplir con. No, pues está ahí enforzando algo, pero ¿cómo balancea eso de tener que cumplir también con su cargo? O sea, hay gente que realmente se van para allá o para acá y no están necesariamente cumpliendo con, la función de cargo. O sea, ¿cómo lográis eso de gestionar el cumplimiento en ese sentido? Sí, mira, yo creo que, O bueno, estoy loco, me fui por otra rama. mira, yo creo que avanzar en transparencia, de avanzar en claridad de comunicación y también con una lógica de feedback temprano. Nosotros en Envíame reforzamos la lógica del feedback temprano y permanente, buscando el desarrollo e intencionando valientemente, como con nuestros valores, con vulnerabilidad, esa conversación difícil que a veces prefieres no tener, pero que sabes que desde tu rol y desde el aporte que tu equipo hace a la organización, al negocio, necesitas tener y no se puede dilatar más. Para muchas personas ese tipo de conversación es difícil. Por eso la linkeamos a nuestro valor, por ejemplo, ser valiente. Y yo creo que las métricas de objetivos de negocio o de cargo dura son elementos para darle feedback a una persona respecto de qué tan lejos o cerca está de cumplir una expectativa. La parte del sentido tiene que ver con que o sea, los estudios indican que es mucho más probable que un equipo alcance un alto rendimiento y tenga buenos resultados o extraordinarios resultados en el cumplimiento de objetivos si el trabajo que hacen les hace sentido, ¿ya? Entonces, por una parte tienes la cuantificación, la métrica, lo medible en el fondo, y por otro lado estimula el encontrar sentido o razón de ser a lo que estás haciendo. Y yo creo que los líderes hoy en día, en general, en el mundo, considerando como lo que es importante para las generaciones más jóvenes, también tienen este desafío de no solo controlar, supervisar, sino facilitar y dar sentido al trabajo que nosotros hacemos y darle importancia al trabajo que nosotros hacemos y reconocer a aquellos que están a través de sus acciones y sus resultados como marcando la pauta de lo que se espera, como lo que se espera de la posición. Entonces yo creo que tienes estos dos elementos y es importante transparentárselos a la persona, ya sea quien está cumpliendo con las expectativas, como, oye, mira, vamos a conversar esto para ver qué podemos hacer y cómo te puedo ayudar. Lamentablemente tu performance no está cumpliendo con la expectativa desde lo cuantitativo, por ejemplo. Esto no está resultando. Esto No, no está resultando bien. Claro, me hiciste acordarme de un post que leí de ahí de un señor que se llama Jason Lemkin, que publicó recién un post hablando justo eso de, es. de hecho, publicó una cosa que, bueno, no importa, vamos a ir por la tangente si hablamos del tema de los despidos, eh, pero sí, como que me hace todo el sentido, que tenga sentido lo que uno hace. Yo creo que pasa por la comunicación, como dices tú, comunicación temprana. em,
Y claro, ahora se viene una ola bien importante con el tema de la inteligencia artificial y cómo eso está haciendo que las personas de alguna manera sean quizás más eficientes o menos ineficientes, otros que son más valiosas, otras menos valiosas, y que hay que hacer cambios en la forma de trabajar. Yo creo que ahí hay todo un tema que se viene, ¿eh? Se viene un desafío importante eso. Yo creo que sí. Yo creo que uno de los desafíos importantes, no solo para las organizaciones, y no solo para las startups o las empresas que se dedican a la tecnología. Yo creo que es un desafío para la sociedad en su conjunto, es las consecuencias de esta revolución o nueva revolución industrial en donde avanza tan ferozmente la automatización y las inteligencias artificiales. Y yo creo Mm. que, bueno, es uno de los temas en los cuales he estado como investigando de curioso, porque no solo dentro de mi rol, estamos entrando en esta realidad. Nosotros somos una organización bien sui generis en el sentido de que nos sostenemos firmes en ser remote first, es decir, no somos una cultura que defiende el trabajo remoto y sin fronteras en primer lugar, y también somos IA first en el fondo, y cada vez que surge la oportunidad de llevar a cabo un proceso y que sé yo, cuestionarnos cómo podemos automatizarlo, cómo se puede como sumar tecnología a eso. Entonces, desde ahí yo veo que el mundo está entrando de a poco, dependiendo de la lógica de cada organización, lo corporativo y grande que eres, o lo ágil y pequeño que eres, o lo linkeado con la tecnología o no que estás. Estamos entrando todos ahí y esto va a generar muchas cosas muy interesantes, pero hay una redefinición de reglas de cómo funciona el mundo, de cómo nosotros agregamos como personas valor a lo que nos hemos dedicado toda la vida. Y yo creo que todavía no hemos estado profundizando. Me ha costado encontrar algún autor que esté como revisando el impacto que va a tener esto en la sociedad, desde cómo me defino a mí y mi valor cuando lo que hago resulta que ahora lo hace se hace automáticamente, o sea, se hace por Mm. medio de inteligencia artificial. Entonces, hay un desafío súper grande ahí que tiene que ver con cómo humanizas la automatización y cómo nos hacemos cargo de esta transformación y lo que ocurre con la sociedad. Porque yo creo que es legítimo hoy en día tener cierta ansiedad sobre eso y ciertos Claro, temores sobre eso. claro. Imagínate, yo soy una persona que el lunes estoy de cumpleaños, cumplo 45 años. Entonces, en el fondo, yo pertenezco a una lógica, o sea, yo cuando era pequeño ni siquiera existía internet. Yo en Chile existía una disquería muy grande que se llamaba Feria del Disco, a la que toda mi adolescencia fui a comprar CD, a escuchar CDs, y fue súper sorprendente para mí cuando en algún momento de mi vida vi que ese modelo de negocio quebró porque ahora existía internet, existía después Spotify, existía YouTube, Blockbuster. Cuando quebró Blockbuster, yo quedé como impactadísimo, ahora está Netflix, entonces digamos que, claro, uno dice como, bueno, esto me irá a afectar a mí también en algún momento, así que creo yo que prepararnos, concientizarlo, conversarlo desde la vulnerabilidad también está re bueno, porque no es algo que pueda frenar yo o tú, sino que es una tendencia clara de dirección del mundo en general. Y una cosa que a mí me gusta, dentro de muchas cosas que a mí me gustan de trabajar en Envíame, es que al trabajar en una startup relacionada directamente con la tecnología, yo siempre siento que soy un afortunado de estar en la punta delantera, digamos, de el Titanic, por así decirlo. Así como en el fondo yo puedo mirar lo que va a suceder de primera línea, digamos, lo que va a suceder y lo que está sucediendo para poder como prepararme para aquello en vez de estar en un gran corporativo. Yo creo que hay una diferencia súper importante en la que uno puede como sumar atractivo para el talento. En el fondo, un gran corporativo con todos los beneficios y cosas positivas que puedan tener, por su lógica de funcionamiento, es muy probable que quien trabaja en una startup, en una empresa de tecnología, viva estas transformaciones más rápido o se pueda preparar con más tiempo para ello de lo que va a suceder. Es decir, un cambio que hoy en una metodología de trabajo se lleva a cabo en Envíame, por ejemplo, a lo mejor dependiendo de la industria, en un gran corporativo, a lo mejor se va a trazar 6 7 años en vivir esa realidad. Entonces eso creo yo que a todas las personas que trabajamos en startups o en empresas tecnológicas nos ayuda de alguna forma a estar en permanente actualización y en la vanguardia de nuestro background de aprendizajes que nos hacen ser atractivos para el mercado, en el fondo, sí. Cierto, cierto, cierto. Sí, porque además la cultura de las empresas de tecnología, al menos las más pequeñas, estamos en la vanguardia.
estamos en la Justamente, vanguardia, sí. estamos viendo esto. En esta era, Oye, en esta era de temor de quedar sí, obsoletos a veces que podemos tener todos en mayor y menor medida, somos profesionales que estamos en la vanguardia mm, respecto de las tendencias y cómo se hacen las cosas. pero ¿sabes qué? Yo siento que esta vanguardia o esta revolución industrial, como dijiste, lo mencionaste hace poco, siento que es una gran oportunidad para todos nosotros. No, ese tema del temor es legítimo. Yo creo que muchos de nosotros podríamos tener temor de que seremos reemplazados por alguna máquina, pero la verdad es que nos va a reemplazar, si es que nos reemplaza, por algo que podemos no necesariamente tener que seguir haciendo y podemos hacer otras cosas. Finalmente, yo creo que es una gran oportunidad para cuestionarse algunas cosas. O sea, no, esto daba una conversación Sí, filosófica no, con pero con un vino, ¿ah? Con sé que una cerveza, yo pero estoy, perdón, yo estoy súper de acuerdo contigo y es importante conversarlo para entenderlo desde esa lógica de humanizar la automatización. Y en realidad, aquí vamos a abrir, se van a abrir un montón de oportunidades de cargos, de skills que hoy en día ni siquiera tal vez tenemos del todo visibilizados o desarrollados. O sea, nunca vamos a no necesitar humanidad en las organizaciones, pero nuestros roles se van a transformar. Y desde ya ir pensando, por ejemplo, cómo agrego valor desde esta nueva lógica, creo yo que es algo que nos va a ayudar a seguir como siendo personas que somos atractivas para el mercado. Y ahí yo creo que el desafío con todos estos temas tiene que ver de nuevo con esta lógica de sentido, ¿para qué es esta automatización? En el fondo, seguridad psicológica, en el fondo, aprender, permitirnos equivocarnos y construir sistemas de reskilling, en el fondo, de reaprendizaje, tal vez desaprender algo y aprender una lógica nueva. Entonces, la mirada de criterio, o sea, siempre hay un factor humano que yo creo que es súper importante. Solo que es importante preguntarnos también, bueno, ¿cómo en esta transformación agrego valor? Como sigo siendo alguien irreemplazable? ¿Desde qué posición? ¿Qué es lo que a mí me conviene desarrollar? Empezar a escudriñar, aprender para aprovechar esto como o verlo como una oportunidad. mm, no, es definitivamente una oportunidad. Mm, Oye, y para ir cerrando, que es curioso, partimos como desde el inicio, ¿no es cierto? Como, ¿cuáles son las cosas importantes para detectar al nuevo talento que ingresa a una compañía? ¿Cómo se forma esa cultura? Las actitudes, el desarrollarse dentro de una organización dinámica y buscando resultados. Y hoy día ahora con todo lo que se nos viene, de cómo tenemos que adaptarnos con la inteligencia artificial y todas estas oportunidades que se nos vienen. Eh, Quiero ir cerrando y darte las gracias, Jorge. De verdad, grandes insights y me llevo hartos aprendizajes. Y qué rico que estés haciendo esto, compartiendo esto con nosotros, porque son, no sé si temas tabú, pero no son temas, no son temas tan sexy que se están hablando en redes ujú. sociales, por ejemplo, al menos en donde tú y yo, ¿no? Quizás en otros lados sí. Así que te Sí, agradezco infinito. es un placer haber estado aquí. Quedan hartas cosas en el tintero, así que si es que eventualmente en algún momento decides volver a invitarme, yo feliz. 100% feliz. Em, Vas a ser el cre- primero en ser creo el que invitado. Cre creo que no hay más que desafíos hoy en día en el mundo que estamos viviendo, y y yo me quedo, o sea, como sintetizando lo que dije aquí, es uno, la cultura, yo creo que es algo que hay que intencionar y diseñar con intención, y una de las cosas, claves en las que tanto grandes corporativos como startups yo creo que tienen que avanzar es en el otorgar sentido al trabajo. Mm, Yo te voy a contar, ¿puedo contar una pequeña anécdota sí, que obvio, me por pasó hace supuesto que sí. poco? Ok, yo hace poco me pedí un día de vacaciones y me ofrecí a ser como esos apoderados que acompaña a su hija a un paseo de fin de año del colegio. Entonces, mi hija estudia en un colegio municipal de Providencia. Entonces, ok, fuimos en un bus de la municipalidad a un parque. Y yo como apoderado estaba ahí observando a los alumnos y qué sé yo. Y mientras iba en el bus estaba un poco aburrido y me puse a observar al conductor del bus. Y yo mientras lo observaba estaba pensando algo de lo que no me siento orgulloso, pero voy a ser súper vulnerable y honesto con eso. Iba pensando, qué aburrido de ser conductor de buses, como que Es que no te un gusta a trabajo. ti, pero quizás Claro, que a no él me le gusta a gusta. mí. Yo decía, Sí. qué aburrido me sentiría yo siendo conductor de un bus, como que no le encuentro mucho sentido, a lo mejor el día se me pasaría largo. Y entonces solo estaba pensando así.
Y yo, como soy una persona curiosa que le gusta conocer a las personas con las que se rodean, mientras los niños jugaban después en el parque, me acerqué al conductor para conocerlo un poquito. Y conocerlo me dio un gran golpe de realidad respecto de nuevamente corroborar, guau, qué importante es el sentido, porque él sin que yo le preguntara me dijo como: "Oye, te cuento algo así". Yo le dije: "¿Qué?". Me dijo: "Me encanta mi trabajo y me encanta y me da mucho sentido hacer esto que hago". Yo le dije: "¿Por qué?". Y me dijo: "Porque soy súper consciente de la gran responsabilidad que tengo al movilizar todos los días a este curso o a cualquier curso a 35, 40 niños, velando porque lleguen sanos y salvos tanto al lugar al que van como de vuelta al colegio. Tú no sabes lo que es para mí el orgullo que siento de hacer bien mi trabajo y sé la consecuencia que podría tener en la familia de cada uno de esos niños si es que les pasa algo. Entonces mi Mm, trabajo es de mucha responsabilidad", me dijo, "y me siento muy orgulloso de hacerlo bien. Tiene mucho mm, sentido para mí esto que hago". Y yo dije, perdón, no le dije nada, pero pensé: "Jorge, eres un estúpido en el fondo. Mira la lección que te acaban de dar, mm, de lo importante que, es el sentido y cómo eso redefine todo lo que yo hago, porque esa persona no es alguien que mueve un auto de un punto A a un punto B, es una persona que cuida vidas, y que es plenamente consciente de lo responsable que es de que eso suceda de la mejor forma posible. Y si lo obvio. hace mal, las consecuencias tan trágicas que podrían tener para toda esa familia, los hermanos, los papás, los mamás de esos niños, la abuela, los tíos, imagínate. Mm. Entonces dije: "Wow, qué potente No, es el sentido". es un tremendo ejemplo porque transciende y te pega acá, ¿no es cierto? Sí, Ese sí, sí, ese sí. ejemplo tú lo llevas un poco que lo hemos hablado poco en este episodio, pero da lo mismo porque estos son lecciones transversales en realidad para cualquier persona y organizaciones, que las personas que están en ventas, por ejemplo, o sea, el sentido es que ellos son el motor de crecimiento de la compañía y si no le encuentran ese sentido, ¿para qué están ahí? Y al igual Sí, que la gente en Customer Success, o sea, ellos justo. son el sentido que tiene Customer Success es poder retener y darle un tremendo servicio a los clientes para que la empresa perdure en el tiempo también. Entonces, si no les Sí, encuentras ese sentido a esos cargos, ¿por qué estás ahí, básicamente? Así que exacto. también me lleva esa Sí. lección. ¿Mm? Sí, mira, mi mamá toda la vida se dedicó a la venta de intangibles, seguros de vida, y que son complejos de vender porque nunca es una prioridad en la vida de las personas como tener un seguro de vida en el fondo. Sí, siempre hay un montón de prioridades más. Entonces, muy cortito, pero una vez le pregunté cómo, a qué se debía su éxito en las ventas, porque ella se ganó premios y cosas así. Le mando un saludo a mi mamá todo esto. Pero en el fondo, ella me dijo, mira, Jorge, a mí me va bien porque yo creo en los seguros. Yo creo que son importantes. Y a mí me hace sentido que existan. Y no tienes idea la de clientes que me han llamado después y me han dicho: "Magdalena, no tienes idea de lo que agradezco haberte hecho caso porque pasó esto con mi hija, que no sé qué, ahora una enfermedad, yo qué sé. Gracias porque en realidad me salvaste la vida, no sabes cuánto me ha ayudado a tener este seguro de vida", etcétera. Pero lo que es me lo linkeé esto con lo que tú dijiste, en el fondo, nuevamente, si es que yo tengo que creer en mi producto para poder venderlo bien. Debe ser una básica prima como fundamental, creo yo. Tenés que creer en lo que vendes. Impresionante lo que acabas de decir. Tienes que creer en lo que vendes. Y de hecho eso es increíble, ¿eh? Porque es para todo lo que uno hace. Tienes que creer en ti mismo antes para después hacer lo que tienes que hacer. Esa es Claro. otra lección importante que me estás dando. Sí, Oye, y Jorge, estamos en el, perdona por cortarte la inspiración no te ahí, pero preocupes, no te la, preocupes. la idea es no alargarlo Volveré. tanto para que la gente no se pierda aquí llegue al minuto 47. Como Así, dijo Arnold Schwarzenegger en Terminator, I'll be back. no, y la próxima va a ser con una cerveza seguro, porque nos vamos a alargar más de la cuenta. Oye, ya, pues Jorge, muchísimas gracias por ser parte del Revenue Podcast. La verdad que fue un honor tenerte y muchas gracias por todo el aprendizaje. Yo me llevo varios. Gracias a Así que ustedes. nos Nos estamos vemos a la viendo. próxima. Chao, Chao, chao. chao. Gracias por acompañarnos en este episodio del Revenue Podcast. Si te gustó esta conversación, compártela con tu equipo o con quien les puede aportar. Si quieres aprender más sobre cómo potenciar tu revenue, inscríbete a la Revenue Masterclass. Para mayor info, te dejamos todo en la descripción de este video. Nos vemos en el próximo episodio.